A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El juicio contra el empresario colombiano Alex Saab, que estaba programado para empezar en una corte de Florida el 3 de enero de 2022, fue aplazado por la justicia estadounidense, según la agencia de noticias AP. La decisión responde a una apelación en curso en la Corte del 10º Circuito de Georgia, referida al estatus diplomático del empresario. El gobierno de Venezuela alega que cuando fue detenido, el colombiano tenía inmunidad diplomática. Nicolás Maduro y su gabinete indican que desde 2018 está acreditado como enviado especial y que en ese viaje en el que fue detenido cumplía una misión de trabajo, por lo que afirman que su detención ha sido un secuestro. En otras noticias, el gobierno interino de Juan Guaidó informó en un comunicado que los embajadores Isadora Zubillaga y Antonio Scarri Bolívar asumirán las responsabilidades asignadas a Julio Borges tras su renuncia al cargo de comisionado de Relaciones Exteriores. Tras el cese de las funciones de Julio Borges en aras de garantizar la fluidez y las mejores relaciones con nuestros aliados del mundo democrático, que ha sido uno de los pilares en la lucha en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Las competencias de la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela serán asumidas de manera temporal por la Oficina Adjunta de la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores, vicecomisionados, que reportarán directamente al presidente encargado Juan Guaidó, reza el documento. Por su parte, otros embajadores designados por la Asamblea de 2015 expresaron su respaldo al mandatario interino tras la renuncia de Julio Borges como comisionado para las relaciones exteriores. El representante diplomático del gobierno encargado en Canadá, Orlando Vieira Blanco, aseguró en sus redes sociales que el tono de descalificación y denuncia de Borges al momento de anunciar su salida fue injusta e inapropiada. Entre tanto, la embajadora designada por el Parlamento de 2015 en Brasil, María Teresa Belandria, respondió a las declaraciones de Julio Borges, advirtiendo que el gobierno interino no es una noción, pues tiene base y fundamento constitucional. Existe para preservar la institucionalidad y la protección de nuestros nacionales y los activos en el exterior, escribió la diplomática en su cuenta en Twitter. Entre tanto, miembros del Movimiento Venezolano por el Revocatorio consignaron un documento ante el Consejo Nacional Electoral para que se permita la apertura del proceso que dé paso a un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. El politólogo y director del portal Punto de Corte, Nickmer Evans, destacó a las afueras del máximo ente comicial la necesidad de actualizar el registro electoral para permitir que los venezolanos que han salido del país puedan participar de esta iniciativa. Es la necesidad de incorporar a los venezolanos que están en el extranjero como parte de la necesidad de que ellos sean parte electora de una circunscripción nacional tal como está establecida tanto en las leyes como en la Constitución. Lo segundo es la necesidad de hacer valedero el derecho que tienen todos los ciudadanos de poder activar este mecanismo. No puede ser que haya una desproporción en relación al hecho de considerar que los centros a través de los cuales se valide la voluntad de los ciudadanos sean en las capitales de los estados y que aquellos que están por fuera, lejos, en la periferia de las capitales de los estados, se vean totalmente afectados, vulnerando el derecho que tienen a poder ser susceptibles a ser parte de un proceso decisional de esta magnitud, como consecuencia de la dificultad que implica la movilidad de alguien que está en Guasdualito para moverse hacia San Fernando de Apure, por dar algún ejemplo.
Otro de los elementos importantes es la necesidad de la activación de todos los centros electorales para la recolección de la exposición, de la expresión de voluntad que debe tener el ciudadano para poder activar este mecanismo. No es una firma, es que puede ser una huella. Para eso la tecnología debe estar a favor de favorecer, de facilitar el proceso de activación, y el hecho de que pueda hacerse la expresión a través de una huella y no de una firma, con todo el aparataje que desarrolla el Consejo Nacional Electoral y que posee el poder electoral, facilitaría y evitaría firmazo, reafirmazo, contrarreafirmazo y todos esos procesos que han sido y que han permitido vulnerar el derecho, tanto en la dificultad de la convocatoria del 2004 como en el impedimento que se generó en el año 2016, donde la judicialización de la firma fue la excusa para poder impedir la activación del referéndum revocatorio. El dirigente destacó que lo ocurrido en el estado Barinas durante las elecciones regionales del 21 de noviembre demuestra que es posible concertar a distintos factores políticos con la intención de alcanzar un objetivo como la celebración de un referéndum revocatorio. Barinas es un perfecto ejemplo de que es posible concertar todas las voluntades políticas en función de lograr un objetivo. Primero, el CNE no pudo alterar, no hubo alteración del resultado y se reconoce que Superlano ganó. Segundo, la única manera que se pudo alterar el resultado es buscando una judicialización, inhabilitando al candidato, y sin embargo la unidad, toda la unidad verdadera del país logró, a pesar de las fricciones, designar a la esposa de Superlano como candidata. Y han tenido que inhabilitar producto de la desestabilización que genera la verdadera unidad de la oposición. En ese sentido, aspiramos que el día de hoy se resuelva eso, y en función del referéndum revocatorio estamos demostrando que si nos movemos, si activamos, si presionamos y generamos las acciones necesarias y vamos a un referéndum revocatorio, vamos a demostrar que podemos sustituir a Nicolás Maduro de la presidencia y activar de manera inmediata unas primarias que conduzcan a la elección de un candidato único hacia un proceso electoral libre y transparente en Venezuela. Por supuesto, no estamos generando falsas expectativas. Nosotros no estamos diciéndole a la gente ni que es fácil ni que ya está listo. Por el contrario, estamos convocando a la gente a que se sume, todos los ciudadanos y los factores políticos, sociales y ciudadanos, a que se sumen a la necesidad de la activación de este mecanismo y que la presión ciudadana demuestre que realmente tiene la posibilidad y el poder de estar por encima de aquellos que quieren violarla. Por su parte, el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, advirtió este lunes que las inhabilitaciones políticas en Venezuela violan la Constitución. A propósito de lo ocurrido con todos los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Barinas. Herramienta política para restringirles o eliminarles los derechos de participación política de ciudadanos que no han sido sometidos a juicio, sino que son simplemente inhabilitaciones administrativas. Claramente viola la disposición establecida en la Constitución. Estas inhabilitaciones no son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, sino que son producto de decisiones de la Contraloría General de la República. Está muy claramente establecido que una de las actividades que sí se realizó en el cronograma anterior, que no se repiten ahora, es precisamente la actualización del registro electoral. Si al candidato Arriaza se le permite votar en Barinas, se está de alguna manera violentando lo que establece el cronograma, porque se estaría efectivamente haciendo una modificación del registro electoral. Aún la sentencia de la sala electoral reconoce que Superlano ganó esas elecciones. O sea, no hubo posibilidad allí efectivamente de modificar, de cambiar, de alterar. Y allí, bueno, el secreto del voto y la garantía de que son bien totalizadas los votos con el sistema automatizado de votación, yo creo que está garantizado. En otras noticias, en las próximas horas, el gobierno de Colombia expedirá un decreto que dejaría en firme la vacunación contra el COVID-19 para migrantes venezolanos que se encuentren en territorio colombiano, tal y como lo informó el director de la Oficina de Migración, Juan Francisco Espinosa. Hemos venido haciendo en coordinación con el Estatuto Temporal de Protección que las personas que hacen su biometría para regularizar su situación inmediatamente pasan a vacunación, explicó el funcionario. Todo el paquete de cifras que permiten la orientación de los esfuerzos ha sido entregado de manera oportuna al Ministerio de Salud y por supuesto nosotros estamos apoyando detrás el esfuerzo de vacunar población irregular
redunda en una mayor protección de los entornos. El COVID no tiene distinción de nacionalidad, de pasaporte, de condición regular o irregular, y por eso lo que estamos buscando es aumentar la cobertura para proteger seres humanos, venezolanos y colombianos en la situación en la que estamos. No, esta vacunación va a ser un poco más amplia. O en los puntos de enrolamiento de biometría para propiciar y facilitar el procedimiento. Lo segundo, todo el paquete de cifras que permiten la orientación de los esfuerzos ha sido entregado de manera oportuna al Ministerio de Salud y por supuesto nosotros estamos apoyando detrás. El esfuerzo de vacunar población irregular redunda en una mayor protección de los entornos. El COVID no tiene distinción de nacionalidad, de pasaporte, de condición regular o irregular, y por eso lo que estamos buscando es aumentar la cobertura para proteger seres humanos, venezolanos y colombianos en la situación en la que estamos. No, esta vacunación va a ser un poco más amplia porque los números son mucho más amplios. Entonces seguimos en los puntos de Migración Colombia donde hay puesto de vacunación, eso se sigue manteniendo, pero de manera complementaria la idea es que a través de las Secretarías de Salud se establezcan unos puntos adicionales que puedan acelerar el proceso de vacunación. Nosotros acompañaremos en la medida que sea necesario, estaremos súper atentos a las coordinaciones, pero la idea es que Salud pueda trabajar y las personas puedan acceder a la vacunación. Sobre la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, Espinosa aseguró que se adelantan las coordinaciones necesarias para restablecer el paso de carga y agregó que el tránsito de personas se desarrolla con absoluta normalidad a pesar de la falta de transparencia en el manejo de la información sanitaria de las autoridades venezolanas. Las preocupaciones serán las de siempre. Las preocupaciones serán tener un procedimiento organizado que proteja a personas, que proteja los procedimientos de carga. Todo el dispositivo de Migración Colombia se encuentra desde 2 de junio en operación. Hoy en día la movilidad de fronteras se está dando de manera normal. Lo único es un pico y cédula. Y el pico y cédula se da para proteger al país en términos de pandemia. Lamentablemente, la información en términos de salud de Venezuela no es transparente y en ese sentido pues nos preocupa Norte de Santander, nos preocupa La Guajira, nos preocupa Arauca, todos los territorios fronterizos para efectos de que no se nos genere un aumento de los contagios, por eso el pico y cédula. Viene funcionando bien y por ahora se va a mantener hasta tanto desde la perspectiva de salud se generen otro tipo de mensajes. Avanzamos con vacunación en población migrante, está haciendo unos esfuerzos importantes el Ministerio de Salud y con eso creemos que poco a poco vamos a poder flexibilizar ese manejo de frontera. En otras informaciones, el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, de visita en Chile, aseguró en entrevistas con medios de comunicación que el régimen de Nicolás Maduro ha usado la estrategia de Pablo Escobar en Venezuela. Plata o plomo, o te compro o te meto un tiro, o te reprimo o te meto en la cárcel. El dirigente político indicó que no es un chantaje teórico, es real. Nos meten presos y desprestigian, mientras la dictadura ofrece beneficios y caramelos a quienes se prestan para dividir los sectores democráticos. Y aunque no quiso ahondar en el proceso de redacción en una nueva constitución en Chile, López aseguró que la Asamblea Constituyente en Venezuela fue el inicio del fin de la democracia en nuestro país. Fueron las bases que se establecieron para destruir la democracia desde adentro. Y nuevamente con la promesa de que se iban a solucionar todos los problemas con una nueva constitución. Una constitución es muy importante, evidentemente, pero una reforma constitucional no va a ser la respuesta a todos los problemas que se tienen. Yo simplemente lo que puedo compartir con ustedes es la experiencia que nosotros tenemos. Como lo decimos muchos venezolanos, cuando vemos parte de la dinámica política que se ve en América Latina, decimos con humildad, venimos del futuro. Tengan cuidado con lo que está ocurriendo en sus países, porque al principio el discurso suena muy bonito. Y nosotros durante muchos años decíamos en Venezuela, eso no va a pasar aquí.
y decíamos, Venezuela, un país democrático, tenemos el ADN democrático, tenemos instituciones fuertes, una clase media fortalecida, tenemos universidades, unas fuerzas armadas institucionales, tenemos a PDVSA, la empresa de petrolera. Aquí no puede pasar que se reviente la democracia. Y pasó de una manera dramática que hoy en día afecta no solo a los venezolanos, sino, como lo hablamos anteriormente, por la migración, afecta también al resto de América Latina. En internacionales, Chile inició el lunes la vacunación de menores de 3 a 5 años con el inmunizante chino Sinovac, el mismo que ha recibido la mayoría al 91% de su población. El proceso comenzó 12 días después de que la inoculación a los menores fuera aprobada por el regulador de medicamentos de Chile, el Instituto de Salud Pública, que basó su decisión en un estudio chino sobre la aplicación de Sinovac a 100 millones de niños de 3 a 17 años. Hoy, con el inicio de la vacunación de los niños y niñas entre 3 y 5 años, estamos dando un nuevo gran paso adelante para proteger mejor a nuestros niños, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, quien estuvo presente en la inmunización de los primeros menores en el país. Hoy queremos compartir con todos nuestros compatriotas que estamos iniciando la campaña de vacunación de los niños entre 3 y 5 años, con una vacuna que es segura y es eficaz, y que va a proteger a más de 700.000 niños y niñas entre 3 y 5 años. Comenzaremos hoy con los niños con alguna comorbilidad y a partir de este jueves vamos a seguir con todo el resto de los niños. Esta vacuna, además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a sus madres, a sus familias y les permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder recrearse, poder divertirse, poder ser niños con esa tranquilidad que da el estar protegidos. Todos sabemos que la pandemia no ha terminado. Incluso hoy enfrentamos la amenaza de una nueva variante, Omicron, por lo que hemos reforzado la protección de nuestras fronteras. En Chile tenemos dos grandes protectores, dos grandes barreras de protección. Primero son los cuidados personales, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, la ventilación de los lugares cerrados, que por supuesto tenemos que mantener. Pero además también tenemos la exitosa y masiva campaña de vacunación que juntos todos hemos realizado y que pone a Chile hoy día en un lugar de liderazgo a nivel mundial. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que todos los empleados del sector privado en la ciudad más poblada de Estados Unidos estarán sujetos a una vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre. El alcalde va así más lejos que el presidente Joe Biden, cuya orden de vacunación obligatoria, que debía entrar en vigor el 4 de enero, pero está actualmente suspendida por la justicia, solo concierne a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados. Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno norteamericano, dijo que aunque la variante Omicron del coronavirus se está propagando rápidamente por Estados Unidos, los primeros indicios dejan entrever que podría ser menos peligrosa que la Delta, que sigue impulsando un repunte en las hospitalizaciones. Fauci declaró en el programa State of the Union de la cadena CNN que los científicos necesitan más información antes de llegar a conclusiones sobre la gravedad de Omicron. Reportes de Sudáfrica, donde surgió y se está convirtiendo en la variante dominante, muestran que las tasas de hospitalización no han aumentado a un ritmo alarmante. En otras noticias, al menos 22 personas han muerto y 27 permanecen desaparecidas a raíz de la erupción el sábado del volcán Semeru en la isla de Indonesia de Java, según la actualización sobre las víctimas y daños este lunes de las autoridades locales. Las fuertes lluvias y bolsas de aire caliente que emanan del volcán, que esta mañana registró una erupción menor, están dificultando las tareas de los equipos de búsqueda y rescate que tratan de hallar supervivientes en las 11 poblaciones asentadas en la ladera del monte.
El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultural de Indonesia, Muhadjir Effendi, confirmó que varias personas sufrieron quemaduras severas producto de la erupción del volcán. Hay 16 personas heridas aquí y las quemaduras son severas. Hay 6 personas que tienen un 80% de quemaduras y necesitan estar en cuidados intensivos de inmediato. Desafortunadamente no pueden ser transportadas, por lo tanto decidimos enviar un médico aquí. Las autoridades pidieron a la gente que se mantenga alejada del cráter en un radio de 5 kilómetros, ya que el aire saturado de polvo de ceniza en la zona es peligroso para las personas vulnerables. La tarea de los rescatistas se vuelve aún más difícil a medida que los restos volcánicos se endurecen, y las lluvias previstas para la región en los próximos días podrían complicar aún más la situación, ya que es probable que se formen flujos de ceniza caliente y lodo. En economía, el mercado paralelo no presentó mayor variación este lunes tras cotizar al inicio de la jornada en 4.75 bolívares por dólar, un incremento de 0.45% respecto al cierre del viernes. Según portales digitales, el Banco Central de Venezuela habría realizado su primera intervención cambiaria de diciembre con un incremento de 15 millones de dólares en comparación con el monto de 50 millones vendidos a la banca la semana anterior. De esta manera, los bancos estarían recibiendo de la autoridad monetaria un volumen de divisas de 65 millones de dólares. La tasa a la que se está colocando el dinero es de 4.64 bolívares por dólar. Los precios internacionales del petróleo ganaron terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 68.78 dólares el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en 72.26 dólares el barril. Y en los deportes, el defensa del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, no figura entre los convocados para el partido de este martes de la Liga de Campeones contra el Brujas. Según indicó el parte del médico del club, el jugador prosigue su trabajo de retorno al equipo. A la baja de Ramos se le suman las de Neymar Jr., Draxler, Dabbat y Kimpembe. Tras haber debutado con la camiseta de su nuevo club el pasado 28 de noviembre contra el Saint-Étienne, el exjugador del Real Madrid se ha perdido los 2 siguientes compromisos del equipo francés, ante el Niza y el Linz, oficialmente por fatiga muscular. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.